Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy está dedicado al escritor y poeta español Francisco de Quevedo, uno de los más grandes exponentes que ha dado la literatura castellana en su historia, además de dejar una escuela muy marcada con una escritura que se sitúa entre lo cotidiano, lo popular y lo culto. Antes de revisar uno de sus libros de ficción, revisemos brevemente su biografía. Francisco de Quevedo y Villegas, nacido en Madrid en 1580, es uno de los representantes más famosos del denominado Siglo de Oro español, un periodo en el que tanto la ciencia como la navegación, la literatura, la pintura y otras artes florecieron hasta alcanzar un valor universal para la humanidad. Parte de su reputación se debe a su estilo literario que posee una agilidad y una claridad muchas veces envidiable, y hasta ofensiva, con matices de sátira, burla, humor, pero guiada también por fines moralizantes, pues recibió una educación fuertemente católica y propia del siglo XVI. Nos referimos a una época en la que España, habituada a gobernar como imperio a sus colonias, estaba también impregnada de instituciones religiosas. Así, Quevedo, que de pequeño estuvo emparentado con la corte y el ambiente político, estudió en el Colegio Imperial Jesuita y luego en la Universidad de Alcalá de Henares, interesándose especialmente en la teología. Con el paso de los años, aprendió también de Séneca y la filosofía estoica, caracterizada principalmente por una doctrina de aceptación del sufrimiento y de las adversidades para continuar el propio camino. Ello, sumado a su especial sensibilidad hacia lo llano, lo popular, lo llevaría primero a realizar traducciones y después diatribas, sátiras y ficciones. Debido a su carrera política, intrigas de la corte, su amistad con el duque de Osuna en España y posterior destierro y sucesivos encarcelamientos, Quevedo llegó a tener por cercanos a personajes como el dramaturgo Lope de Vega y enemistades célebres como Luis de Góngora y Argote, este último con un estilo diametralmente opuesto al de Quevedo, con un corte más hermético, preciosista, pero sobre todo barroco. La obra de Quevedo es así un recorrido por distintos géneros, pero realmente destacó en la poesía y en sus escritos morales. Desde letrillas, sátiras, sonetos hasta tratados y textos críticos figuran en su autoría y pueden encontrarse entre sus temas predilectos el de la muerte, la hipocresía moral, la pose de la sociedad de su tiempo en algunos de sus personajes y funcionarios, y en todos sus escritos además es transversal y casi omnipresente el humor, lo que da cierto toque de familiaridad y de menor tragedia a sus producciones, concediéndoles también algo de equilibrio. Entre sus principales obras destacan así Historia de la vida del Boscón, Política de Dios, Gobierno de Cristo, entre otros. Su obra en prosa y en verso ha sido publicada en distintas editoriales con el paso de los siglos, sin embargo, destacan las de Editorial Aguilar en 2 tomos, así como las de Grolier o Jackson en los años 70 del siglo pasado, que pues reúne en un tomo algunos de sus títulos más emblemáticos. Tras una larga y prolífica vida de polemista y autor, Francisco de Quevedo falleció finalmente en 1645, casi a mediados del siglo XVII. Bien, ahora revisaremos uno de sus libros más pintorescos, llenos de color y humor, típico del estilo de Francisco de Quevedo en prosa, y por supuesto con la presencia de mensajes moralizantes y explícitos. Nos referimos a La hora de todos y La fortuna conceso, un libro que fue denominado por el mismo Quevedo como fantasía moral y que fue escrito en el año 1645. Se trata de un libro muy antiguo, redactado en un español que por los siglos transcurridos está en desuso, pero cuya entraña, cuyo sentido, aún puede ser descifrado sin demasiados inconvenientes, pues se tratan de dificultades más de forma que de fondo. La edición que me acompaña hoy es del año 1970 y pertenece a la colección Clásicos, que fue seleccionada por grandes autores como Alfonso Reyes, por ejemplo. La hora de todos y la fortuna conceso se trata en realidad de una sátira muy amarga, mordaz y sobre todo humorística en la que su trama es simple. Los dioses del mundo clásico, romano para ser más específicos, se encuentran congregados en un festín y aparece el tema de la suerte, personificada como una mujer, la fortuna. A toda ella se le atribuyen las desgracias de los hombres y de las propias divinidades, por lo que de un momento a otro la fortuna, antes descrita como antojadiza o injusta, recobra la razón y a todos y a cada uno de los mortales, en distintas situaciones en todo el mundo, les hace dar lo que les corresponde. Les da la hora, así lo denomina el autor, incurriendo en miles de contradicciones. Francisco de Quevedo aprovecha o utiliza este argumento de pretexto para criticar, condenar y burlarse sin tapujos de la sociedad de su tiempo, y es sin duda uno de los documentos más amenos e ingeniosos que se hayan escrito con un fin puramente crítico y al mismo tiempo aleccionador. Sin más preámbulos, revisemos algunos pasajes de este libro. Júpiter, muy prepotente, le respondió: borracha, tus locuras, tus disparates y tus maldades son tales que persuaden a la gente mortal, que pues no te vamos a la mano, que no hay dioses, que el cielo está vacío, que yo soy un dios de mala muerte.
Quéjanse que das a los delitos lo que se debe a los méritos, y los premios de la virtud al pecado, que encaramas a los tribunales a los que habías de subir a la horca, que das las dignidades a quien había de quitar las orejas, y que empobreces y abates a quien debieras enriquecer. La fortuna, demudada y colérica, dijo: Yo soy cuerda y sé lo que hago, y en todas mis acciones ando pie con bola. Tú, que me llamas inconsiderada y borracha, acuérdate que hablaste por boca de ganso en Leda, que te derramaste en lluvia de bolsa por Danae, que bramaste y fuiste inde toro pater por Europa, que has hecho otras 100.000 picardías y locuras, y que todos esos y esas que están contigo han sido avechuchos, urracas y grajos, cosas que no se dirán de mí. Si hay beneméritos arrinconados y virtuosos sin premios, no toda la culpa es mía. A muchos se los ofrezco que los desprecian, y de su templanza fabricáis mi culto. Otros, por no alargar la mano a tomar lo que les doy, lo dejan pasar a otros, que me lo arrebatan sin dárselo. Más son los que me hacen fuerza que los que yo hago ricos, más son los que me hurtan lo que les niego que los que tienen lo que les doy. Muchos reciben de mí lo que no saben conservar, piérdenlo ellos y dicen que yo se los quito. Muchos me acusan por mal dado en otros lo que estuviera peor en ellos. No hay dichoso sin envidia de muchos, no hay desdichado sin desprecio de todos. En este apartado, que pertenece a las primeras páginas del libro, el que habla es Júpiter, el dios de dioses según la mitología romana, que de pronto le increpa a la fortuna las iniquidades que ha hecho cometer de manera indirecta en la humanidad, en la vida toda. Sin embargo, y es aquí donde resalta precisamente todo el ingenio y la capacidad de réplica de Quevedo, ella contesta que se le atribuyen mal esos delitos, y que si existe una culpa, esa es de las propias personas o dioses que la desperdician o no vieron en el momento adecuado la ocasión para hacerse con buena suerte y lograr sus objetivos. El hecho mismo de que Dios, virtudes, defectos, dialoguen y se diserte sobre cosas abstractas con buen ritmo ha hecho que se califique a Quevedo de conceptista, por el uso constante de conceptos generales. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. El poeta culto. Estaba un poeta en un corrillo leyendo una canción cultísima, tan atestada de latines y tapida de jerigonzas, tan sabucada de cláusulas, tan cortada de paréntesis, que el auditorio pudiera comulgar de puro en ayunas que estaba. Cogióle la hora en la cuarta estancia, y a la oscuridad de la obra, que era tanta que no se veía la mano, acudieron lechuzas y murciélagos, y los oyentes, encendiendo linternas y candelillas, oían de ronda a la musa, a quien llaman la enemiga del día que el negro manto descoge. Llegóse uno tanto con un cabo de vela al poeta, noche de invierno, de las que llaman boca de lobo, que se encendió el papel por en medio. Dábase el autor a los diablos de ver quemada su obra, cuando el que la pegó fuego le dijo: estos versos no pueden ser claros y tener luz si no los queman, más resplandecen luminaria que canción. En el recorrido que hace la fortuna mientras le da la hora a cada ser humano o colectividad por el mundo entero, así se entiende al menos, llega a una especie de recital de poesía en el que los autores, según explica Quevedo, se caracterizan por ser demasiado oscuros, trabajosos, de difícil comprensión, por lo que la situación se vuelve más hilarante con la hora que se le da al público y reacciona quemando los escritos de los poetas por considerarlos demasiado malos, que lejos de esclarecer, oscurecen las cuestiones del mundo. De allí que estas líneas son de las mejores que se han podido dar en lengua castellana al burlarse de los escritos como que solamente pueden tener o arrojar luz, es decir, conocimiento, cuando se las queman. Vamos a seguir ahora con la última cita del programa. Un alquimista hecho pizcas, que parecía se había destilado sus carnes y calcinado sus vestidos, estaba engarrafado de un miserable a la puerta de uno que vendía carbón. Decíale: yo soy filósofo espagírico, alquimista, con la gracia de Dios he alcanzado el secreto de la piedra filosofal, medicina de vida y transmutación trascendente, infinitamente multiplicable, con cuyos polvos haciendo proyección vuelvo en oro de más quilates y virtud que el natural, el azogue, el hierro, el plomo, el estaño y la plata. Hago oro de hierbas, de las cáscaras de huevos, de cabellos, de sangre humana, de la orina y de la basura. Esto en pocos días y con menos costa. No oso descubrirme a nadie, porque si se supiese, los príncipes me engullirían en una cárcel, para ahorrar los viajes de las Indias y poder dar 2 higas a las minas y al oriente. Sé que vuesa merced es persona cuerda, principal y virtuosa, y he determinado fiarle secreto tan importante y admirable, con que en pocos días no sabrá qué hacer de los millones. Oíale el mezquino con una atención canina y lacerada, y tan encendido en cudicia con la turbamulda de millones, que le tecleaban los dedos en ademán de contar. Habíale crecido tanto el ojo que no le cabía en la cara. Tenía ya entre sí condenadas a barras de oro las sartenes, asadores y calderos y candiles. Preguntóle que cuánto sería menester para hacer la obra. El alquimista dijo que casi nada, que con solo 600 reales había para orecer y platificar todo el universo mundo, y que lo más se había de gastar en alambiques y crisoles,
porque el elixir, que era el alma vivificante del oro, no costaba nada, y era cosa que se hallaba de balde en todas partes, y que no se había de gastar un cuarto de carbón, porque con cal y estiércol lo sublimaba y digería, y separaba y rectificaba y circulaba, que aquello no era hablar, sino que delante de él y en su casa lo haría, y que solo le encargaba el secreto. Estaba oyendo este embuste el carbonero, dado a los demonios de que había dicho no había de gastar carbón. Pues cógelos la hora, y embistiendo, afeitado con cisco y oliendo a pastillas de diablo con el alquimista, le dijo: Vagamundo, pícaro, soyastre, ¿para qué estás dando papilla de oro a ese buen hombre? El alquimista, revestido de furias, respondió que mentía, y entre el mentir y un sopapo que le dio el carbonero no cupiera un cabello. El caso del charlatán, del embaucador o del mentiroso que se aprovecha de una situación específica a través de su oratoria, de sus malas artes, es expuesto aquí con mucha sorna y por supuesto dejando en ridículo al alquimista que intenta engañar a un cliente otorgándole fórmulas para convertir en piedras preciosas materiales insignificantes. Es por intervención de la hora que concede la fortuna que el asunto se revierte y el ingenuo logra advertir que puede ser timado, por lo que se inicia una pelea entre ambos. El ritmo, la intervención del autor y sus opiniones es tan rápida que ello caracteriza y dinamiza también sus escritos morales. Pero hay una consecuencia que no se puede eludir a lo largo de toda la obra, que dar la obra a todas las personas ocasiona irremisiblemente un desequilibrio muy grande en el mundo entero, por lo que los dioses deciden al final rectificarse y dejar a la fortuna operar como más le parezca, haciendo del tema y del libro en sí un tratado satírico irónico sobre la suerte, la hipocresía y al mismo tiempo un juzgamiento de cómo vivían todos los estratos de la sociedad de su época. Podemos afirmar en conclusión que la anfibología, la polisemia, es decir, la multiplicidad de significados, el doble sentido o la ambigüedad y la multiplicidad de sentidos que puede tener una oración o una palabra forman parte indisoluble de la escritura de Francisco de Quevedo, y cuando el lector tiene al frente cualquiera de sus páginas, comprende por qué el autor fue bien llamado el príncipe del ingenio. Francisco de Quevedo es indudablemente un escritor digno del siglo de oro español, sin embargo puede abarcar también un desafío para el lector que se enfrente a un castellano del siglo XVII y a referencias muy antiguas o del mundo clásico. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.p. Conmigo será hasta la próxima.